Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula No hay mayor amor. James Harrison, miembro del coro de su iglesia, regresaba a casa desde Europa con algunos de sus compañeros del coro. Cuando el avión estaba por aterrizar en Little Rock, en Arkansas, encontró fuertes lluvias con mucho viento. El jet se salió de la pista y chocó contra un banco de luces, lo cual abrió el cascarón del avión, rompiéndolo. Mientras reinaba el caos y subían las llamas en el avión mutilado, Harrison empezó a ayudar a otros. Una y otra vez puso pasajeros a salvo y corría por vuelta al final del avión a buscar más pasajeros, arriesgando su propia vida por personas que en su vida había visto. En su último viaje a los despojos del avión en llamas, a Harrison le estaba faltando el aire, lo estaba ahogando el humo, pero ¿crees que este hombre pudo sobrevivir? Ahorita les cuento el final de la historia. En esta ocasión quiero hacerlos pensar un poco. Quiero preguntarles, ¿eres cristiano? ¿En verdad? ¿Eres un seguidor de Cristo? Muy bien. Ahora, si la Escritura dice, ahí en Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida por la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice la Escritura, ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo tuvo amistad con el mundo, ¿cierto? Ya que nadie, absolutamente nadie, hubiera dado la vida por el mundo si no hubiera sentido algo especial y muy fuerte por la humanidad, ¿o no? Como ya leímos en Juan 15, que nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. Y según el diccionario, la definición de amistad dice afecto o cariño entre las personas. Cristo sintió eso por la humanidad. Si no, pues, no hubiera dado su vida por la triste y perdida humanidad, ¿verdad? Quiero que pensemos, quiero que escuchemos. ¿En verdad Cristo amó al mundo? No. Cristo nunca, escúchame bien, nunca tendría amistad con el mundo. Vayamos por favor allá a Santiago capítulo 4, dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces alguien podría tal vez preguntar, ¿Cristo no fue amigo del mundo? No. Cristo nunca fue amigo del mundo. Cristo mostró que es diferente lo que es ser amigo. De hecho, Cristo ahí en Juan 15, versículo 14 dijo, vosotros sois mis amigos, pero dijo, ¿sí? Aquí el Señor nos expone una condición para que nosotros podamos ser sus amigos. El Señor pone una condición que cumplir. Y fíjense bien, ¿qué condición pide el Señor? Para que nosotros podamos hacer sus amigos, Él dice, si hacéis lo que yo os mando. Así es que si decimos ser seguidores de Cristo, debemos hacer lo que Él dice, lo que Él enseñó, puesto que Él mostró lo que es ser un amigo. Según el diccionario bíblico, la definición de amigo dice es el amor recíproco y desinteresado. Y eso es lo que mostró el Señor en toda la extensión de la palabra. La pregunta es, ¿tenemos amor por la humanidad
Porque como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos o aprendices de Cristo, la pregunta es, ¿amamos a la humanidad? ¿O solo estamos viviendo en este mundo egoístamente esperando la venida de nuestro Señor para irnos con Él? Nuestro Señor muchas veces mostró su amor por la humanidad, no por el mundo, por la humanidad. Por ejemplo, aun cuando necesitaba el descansar, Él estaba dispuesto. Ahí en Marcos capítulo 6, versos del 30 al 34. En esta parte de las Escrituras vemos a los discípulos regresando de la misión que Cristo les había encomendado. Y venían felices por los buenos resultados que habían obtenido de aquella misión. ¿Crees que cuando sus discípulos fueron a esta encomienda, Cristo se quedó de brazos cruzados esperando a que sus discípulos hicieran el trabajo? No. El escritor dice, ahí en el verso 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, dice, y descansad. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. En el corazón del Señor siempre había una esperanza, una palabra de aliento. Siempre había el hecho de enseñar, de ayudar, de extender las buenas nuevas de salvación a la humanidad. De hecho, por eso el evangelista dice en el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y dice la escritura, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aún también, cuando la distancia fueran muy largas para caminar. Nuestro Señor Jesús llegó a caminar alrededor de 1500 kilómetros más o menos, de tal modo que la gente estuviera enterada de las buenas nuevas, del por qué había venido a la tierra y sobre todo por qué o para qué pudieran ser ellos testigos del gran amor de Dios para la humanidad. Y nuestro Señor a lo largo de todos sus recorridos siempre nos mostró una entrega total a la misión a la que había sido asignado. Él siempre mostró estar listo, estar preparado en donde quiera que estuviera. Y todo por amor. Tan solo podemos ver cómo Cristo amaba a los de su nación. Cuando sintió un gran pesar en su corazón al ver la ciudad, Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y también, aún arriesgando su propia vida física. Allá en Lucas capítulo 4, versos del 16 al 30, ahora sí que recién desempacadito, podríamos decirlo, después de la tentación que había tenido el Señor en el desierto, viene a su ciudad natal, en Nazaret, para empezar a manifestarse. La tradición era que un día, en el día de reposo, deberían de ir a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Nada más imagínense, qué reverencia, el hecho solo de leer la escritura, eso los llenaba, tan solo para de saber de su Señor. Hoy en día, a veces nos tienen que obligar a leer, porque solo lo hacemos a veces por compromiso. Pero bueno, la historia nos dice que Cristo, al estar leyendo, se atribuyó esas palabras. Y eso no fue lo que les molestó a los oyentes, sino el hecho de que les dijera y echarles en cara la incredulidad, su incredulidad futura, porque desde la antigüedad habían sido hombres duros de corazón y por ese motivo no harían muchas señales al Señor ni milagros entre ellos. Al escucharlo se llenaron de ira, dice la escritura,
Nada más imagínense esa imagen, esa escena. Ni por un momento ellos tomaron al Señor y lo echaron fuera de la ciudad. Y no dudemos ni por un momento que lo fueron empujando, golpeando, pateando como si fuera un delincuente. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte para tirarlo desde allá. Este fue el primer insulto que recibe el Señor. Y lo peor, que fueron los de su propia casa. Pero aún así el Señor siguió con el plan de salvación por amor a la humanidad. Ahora, continuamos con la historia con la que empecé. En la historia que les estaba contando al principio de James Harrison, nos quedamos en que en el último momento en que él va a los despojos del avión en llamas, Harrison le estaba faltando el aire y el humo lo estaba ahogando. Y la pregunta es, ¿crees que pudo sobrevivir? No. James Harrison no pudo sobrevivir a aquella última entrada a los escombros del avión. No pudo salir esa última vez. James Harrison murió intentando sacar gente de aquel avión partido y destrozado, gente que tal vez en su vida había visto, que tal vez habría saludado al ingresar al avión, o tal vez a sus compañeros de asiento, pero ¿qué le hubiera costado a James tratar de salvar su propia vida, ponerse a salvo, resguardarse del incendio del avión, protegiendo tal vez alguno que otro que estuviera ahí cerca de él? Pero no. Tal vez nunca seamos llamados a hacer un sacrificio de esa magnitud como el que hizo James en aquel horrible tragedia. No obstante, todos los días tenemos la oportunidad de dejar de lado nuestras comodidades y todo para poder cumplir con nuestra obligación, que es amar a nuestro prójimo, puesto que así fue establecido por el Señor. Él dijo en Marcos 12:31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y cuando lo hagamos, ciertamente pensemos en esto: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Necesitamos esforzarnos un poco más, porque no hay mayor amor. Dios te bendiga.